privilegio que nos das. Por eso te damos muchas gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad, bendito Dios. Exaltamos a un solo tu nombre. Exaltamos a una sola tu nombre, bendito Dios. Gracias por cada familia que está en este lugar, Señor, adorándote. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Queremos en esta hora escuchar tu voz. Queremos en esta hora aprender de tu palabra, escudriñar tus escrituras, Señor, y que tú seas quien examine nuestra vida, nuestro corazón, Padre, y poder cada día darte lo mejor de nuestro ser delante de ti, mi Jesús. Muchas gracias, bendito Dios, en esta hora te damos. Amén y amén. Gloria a Jesús. Padre eterno, te honramos, te glorificamos, te damos gracias. Infinitas gracias, Señor, por este tiempo, por este día, por el privilegio maravilloso de adorarte, de exaltarte, de llenar tu trono de alabanza, Señor, y poder presentar nuestras vidas imperfectas delante del perfecto Dios. Hoy te adoramos, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, y te damos gracias por este maravilloso privilegio que nos das al presentarnos delante de ti. Gracias por este privilegio de poder venir a tu casa. Gracias por este maravilloso privilegio, Señor, que tenemos de transmitir tu palabra, de enseñarla, de compartirla, de poder llevar a otros, bendito Dios, al conocimiento de tu palabra. Señor amado, te pedimos que tomes el control de este tiempo, que dirijas nuestros corazones, Señor. No permitas que el enemigo se enseñoree de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Ayúdanos y permítenos entender que sobre cualquier cosa estás tú. Ante todo, Señor, tú eres el que está allí como poderoso gigante, y hemos venido a adorarte, a exaltarte. Hemos venido, Señor, a recibir el alimento que tienes para nuestras vidas. Por eso, Señor, que tu gloria sea derramada, y oramos por cada una de las personas que se conectan, Señor, que nos ayudan a compartir esta transmisión, que reciben este alimento, Señor. Bendice esas vidas, bendice esas familias, bendice sus hogares. Y a los que estamos aquí reunidos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva, que tu Espíritu Santo convenza, que tu Espíritu Santo sane, libere, restaure y nos lleve a ese nivel espiritual al cual tú quieres que nosotros estemos, Padre. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches para todos, tomen asiento por favor. Buenas noches a los que están conectados, bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Y bueno, qué bueno poder disfrutar y aprovechar de este privilegio maravilloso de reunirnos, de predicar la palabra de Dios, pero también de recibirla. Hablamos del hijo pródigo, hablamos de la bendición tan grande de regresar a los caminos del Señor, pero también tuvimos en cuenta al hijo que estuvo con él, ¿no? Hablamos algunas cositas de el hijo que permaneció con el padre, y hubo algo que el padre hizo cuando el hijo pródigo regresó. En Lucas 15:22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esto nos habla y nos da a entender que no se puede permanecer con el Padre en la misma condición que llegamos.
¿Cierto? A veces muchos dicen, no, es que Dios ama al pecador. Claro, al pecador que se arrepiente. No, nos ama, pero no en esa condición. Por eso es que, ¿quién es el? Miren que esa persona, el hijo pródigo, no es el que toma la decisión de decirle, Padre, espérenme aquí, voy a ir a cambiarme. Sino es el Padre. En el momento que ve el arrepentimiento, ¿qué hace? Traer el mejor vestido, unas vestiduras nuevas que necesitamos todos tener puestas estando en el Señor. Y una segunda cosa que me impactó bastante, y es cuando Él dice, en la casa de mi Padre hay muchos que habían trabajadores y que había alimento. Y dice, y yo aquí perezco. Y muchos vienen a la casa del Padre a no hacer nada. Muchos cristianos andan por ahí esperando. ¿Será que el Señor viene hoy? No. Cuando habla de que hay jornaleros, inclusive Él dice, le diré que me haga como a uno de sus jornaleros. Cuando se habla de jornaleros, se da a entender que hay trabajo en la obra del Señor, que hay mucho trabajo. ¿Quiénes fueron a traer el vestido? ¿Quiénes fueron a traer el anillo? ¿Y quiénes eran los que se iban a encargar de ponérselo? El Señor se encarga de poner todo, pero somos nosotros los que tenemos la tarea de vestir a esa persona, santificarlo por medio de la palabra de Dios. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Y vamos a hablar un poco sobre esas vestiduras. Muchos quieren llegar o pretenden estar en los caminos del Señor con la misma condición con la que llegaron. Es triste poder hablarlo, poder decirlo, pero hay muchos que llegan y siguen igual. Con el transcurrir del tiempo siguen igual. Pero es más triste saber que otros están peor. O sea, nunca han santificado su vida. Seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero no sé qué es lo que no entienden de ese versículo. Que hay personas que dicen ser cristianos y estaban mejor cuando llegaron de la condición en la que se encuentran con el tiempo. Cómo han dañado, cómo han manchado sus vestiduras, cómo hoy la iglesia del Señor tristemente se ha dañado, se ha torcido. Hay manchas, hay arrugas en la iglesia del Señor. Apocalipsis capítulo 3 versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas. ¿Qué hace que seamos dignos? Pero no tu vestido de paño, ni tu corbata, no, eso es lo de menos. Pero por esto es que el Señor Jesús confronta a esta iglesia de Sardis. Porque la iglesia de Sardis, esta ciudad, en este momento está en ruinas. Solo queda un pueblo pequeño al lado de esas ruinas. Una ciudad que fue muy rica por el trabajo de la lana blanca. ¿Qué fabricaban ellos? Una lana blanca. Y esto los hacía a ellos. Entonces el Señor toma eso de ellos para enseñarles. Es como cuando en algún momento el Señor nos dice a nosotros aquí, espero ya que se aproximan las fiestas de diciembre, ¿no? Ojalá que como usted se vea el 24, así esté su corazón. Usted que se esfuerza por su camisa y su pantalón nuevo y sus zapatos, así usted se esfuerce para que esté su corazón. Entonces, en base a lo que hacía famosa y rica a esta ciudad de Sardis,
en base a esa lana blanca, es que el Señor empieza a confrontarlos. Había un río que se llamaba Portaoro, pasaba por Sardis. Un río, ese río fue el que los hizo a ellos muy ricos por las abundantes pepitas de oro que llevaba el río. Eso, no sé si hoy en día se vea eso, pero la gente ha explotado ya tanto los recursos, ¿cierto? Que ya como que uno, ¿con qué ganas va uno a un río a ver si al menos encuentra uno algún pez? Fue muy rica y próspera bajo el reinado de alguien llamado Creso. Ese hombre fue tan rico que su nombre hoy por ahí está como símbolo en muchas cosas de las personas ricas. Sardis fue tomada por Ciro el Grande en el año 549. Ellos se creían la gran cosa. Ellos, por causa de la lana, el río, sus riquezas, ellos creían que nada los dañaba, que nada los derribaba. Es como la mentalidad que tiene una persona millonaria, ¿no? Como que no tiene falta de ningún bien. Pues aquí estoy, aquí me quedo, ¿de qué me preocupo? Ese era el pensamiento de ellos. Pero se olvidaron de fortificar sus puntos débiles. ¿Cuál era uno de sus puntos débiles? En Sardis había una pequeña grieta en esta ciudad. Y por esta pequeña grieta fue que Ciro aprovechó, tenían personas entrenadas para escalar y tomaron esta ciudad de noche por sorpresa. Esto, mire el versículo 3, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, ¿qué? Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti, acordándolos de lo que les había pasado. Acordándolos de por causa de ese descuido lo que les sucedió. Entonces el Señor como que nos trae a memoria, o le trae a memoria a esa ciudad, a esa congregación, para que ellos tengan en cuenta y cuiden esa área espiritual. ¿Por qué? Porque vemos aquí una iglesia que se vanagloriaba de sus empresas, de lo que había a su alrededor, de estamos bien situados, tenemos riquezas, tenemos una cosa, tenemos la otra. Pero habían descuidado esa área espiritual que nos debe importar más que la material. En el año 17 de nuestra era fue destruida por un terremoto. 10 años después, gracias a sus riquezas, tenían la ciudad reconstruida nuevamente. Pero no solamente reconstruida, sino mejorada. Pues sería algo lógico, ¿no? Si usted va a hacer una remodelación, usted no va a tumbar una pared y construir una peor de la que había. No, usted va a luchar por hacer mejoras. Entonces, era una ciudad arrogante por sus industrias de la lana blanca, por sus riquezas, por su oro y por lo que reflejaba ante el mundo. Ustedes saben en este momento esa ciudad donde están jugando el mundial, ¿qué refleja ante el mundo? Un poderío impresionante. Sus riquezas, los carros, esos estadios impresionantes. La riqueza. Entonces, esto era más o menos lo que reflejaba esta ciudad de Sardis. Y ellos sentían que como que no necesitaban nada. Para ellos era muy importante su lana blanca. Por eso el Señor, en medio de todo, los exhorta a corregirse y les dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, ¿a quién va dirigida esta carta? Al pastor de la iglesia, ¿no?
Este pastor tenía nombre de que vive. En lo que significaba el nombre del pastor era Sósimo. Era el pastor de Sardis. Y este pastor Sósimo, el significado era el que vive. Entonces por eso el Señor le dice ahí, ¿no? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque aún ya en este tiempo se predicaba el evangelio de la prosperidad. Se predicaba esto donde lo importante es la riqueza, lo importante es cómo tú te vistas, lo importante es lo que tú demuestres. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ya habían muerto muchas cosas en su área espiritual, pero le decía: fortalézcase en esas cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y por eso le dice: acuérdate pues, acuérdate de los tiempos pasados. Pero en medio de todo esto, en medio de su desobediencia, de su altivez, de su arrogancia, de todo lo que ellos se creían, le dice: pero tienes unas pocas personas. Unas pocas. A mí me impresiona esto cada vez que yo miro en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, que todo era como poco. ¿Cuántos se salvaron en el arca? Como unas pocas, ¿cierto? A comparación de la humanidad. Cuando el Señor alimentó y multiplicó los panes y los peces, ¿cuántos le quedaron? Unos pocos. Y fue más la cantidad que se fue. Unos pocos. Y nosotros miramos en medio de lo que es la palabra, nosotros miramos en medio de todo lo que es. Vemos, bueno, Pedro tuvo una conversión de 3,000, ¿no? O sea que tampoco podemos rechazar esto. Pero aquí vemos en esta iglesia que solamente unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Pero solamente unas pocas. Yo quiero que tú empieces a meditar en esto, de pensar cómo están tus vestiduras delante de Dios. ¿Cómo están tus vestiduras espirituales, no? Espiritualmente hablando, que es lo que el Señor quiere aquí hacerles entender a ellos. Si para ellos era tan importante lo externo, imagínense que eran tan importantes que a los dioses paganos de ese tiempo, ¿saben qué ofrenda les llevaban? Lana blanca y algunos vestidos que hacían con esa lana, iban y se los presentaban a esos dioses paganos en ese tiempo. Para ellos era importante. Por ahí yo conozco un predicador que hace algo que se llama, no sé si lo hace, y era Noches de Gloria, y salía con su vestido de paño blanco. ¿Sí? Ay, ¿será que el corazón estaba como ese vestido de paño? Lo blanco es impresionante. Ustedes no han notado que mire, el hermano que él continuamente vive de blanco, y a uno le toca tener mucho cuidado cuando uno se pone un jean o algo, porque es que cualquier cosita mínima daña lo blanco. Debemos tener cuidado con esas vestiduras que el Señor nos mandó colocar cuando llegamos a sus pies, porque nuestra intención no es estar con las mismas vestiduras que estábamos en el mundo. Entonces, primera pregunta: ¿tiene las vestiduras puestas? Y dos, ¿qué tanto las cuidas? Preocuparte para que no se te manchen, para que no haya arruga, para que no se contaminen. Son de mucho, mucho, mucho cuidado estas vestiduras. Unas pocas. Esta frase, unas pocas, del griego anomata, habla
de personas bien conocidas. ¿Bien conocidas para quién? Para el Señor. Vamos a hacer una tarea. Y usted tiene Facebook, ¿cierto? Pregúntese, ¿cuántas personas tiene usted ahí de amigos? ¿Cuántos miembros tiene ahí que aparecen de amigos? Ahora hágase la pregunta, ¿cuántas personas tiene usted ahí que para usted son bien conocidas? Miremos si Dios tiene su Facebook, la iglesia. ¿Cuántas son bien conocidas? ¿Unas? En comparación a esa cantidad, unas pocas. Unas pocas. Y esas unas pocas uno las llama por su propio nombre. ¿Nunca ha tenido usted una conversación con alguien en donde usted quiera referirse a una persona y a veces ni el nombre se acuerda? Y empieza usted a referirse a la que caminaba así. ¿Se acuerda que se hacía en tal silla? ¿Se acuerda que vivía ahí por la... Ah, sí, Pepita. No, Pepita era la... Porque no era bien conocida. ¿Qué pasa con los que son del Señor? Lo conocen. Y Él conoce a los que son suyos. Y aquí nos muestra, al menos en esta iglesia, que ¿cuántos eran? Unos pocos. Unos pocos. Un grupo de cristianos fieles. Eso significa estos pocos. Fieles. Consecuentes con su profesión de fe. Estos no habían manchado sus vestiduras. No se habían dejado llevar por el ejemplo de los demás. Caminaban en rectitud. Luchaban para que sus vestiduras no fueran manchadas ni dañadas en ningún momento. Pero vuelvo y les digo, lo que a mí me impresiona es que solamente eran unas pocas. Unas pocas. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Esto nos entristece. Estos días en los devocionales hemos estado hablando, ¿no? En medio de que nosotros somos espirituales, debemos restaurar con espíritu de mansedumbre. Esta mañana hablamos de aquellos que han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese versículo a veces lo tomamos para los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí somos pecadores, pero somos pecadores redimidos. Y lo entendimos para salirnos de esa condición de pecadores, para salirnos de esa condición que nos condenaba. Pero no estamos mirando a los que siguen en esa condición. Y en esa condición llegó el hijo pródigo. Y el hijo que estaba no le agradó mucho que él llegara en esa condición. Y debe ser algo que nos mueva a nosotros para que esas personas que están destituidos de la gloria de Dios salgan de esa condición. ¿De quién es el trabajo? Es tuyo y es mío. No te conformes con que ya tú has sido lavado con la sangre de Cristo. Hay muchos más. Pero tienes unas pocas. Ese pero habla que en medio de todo o todos había una gran oportunidad. Esos pocos era lo que evitaba que Dios hiciera algo. Mire que primero el Señor exhorta a las iglesias. O sea, les habla lo bueno,
Les dice, sí, me gusta esto, pero después les dice lo malo. Les da la oportunidad de arrepentirse y viene aquí como a explicarles la opción. Está mirando esa congregación con ojos de amor. Pero escúchenme bien, no por los 100 o los 200 o los miles. Es más, no era ni siquiera el pastor, porque el pastor era el principal causante de todo esto. ¿Qué era lo que hacía que Dios tuviera su mirada puesta en esta iglesia? ¿Cuál era el pero del Señor? Unos pocos. Unos pocos. Esos pocos estaban ayudando a darle a la multitud la oportunidad. Nosotros somos pocos. Espero y aspiro que nuestras vestiduras estén conforme a la voluntad de Dios. Pero por causa de unos pocos en un lugar suceden cosas maravillosas. La oportunidad de que aquellos que no se consideran del grupo de los pocos también empiecen a ser parte del grupo de los pocos. Ese pero aquí es importante. Ese pero aquí marca la diferencia. Ese pero está hablando que esos pocos no eran del montón. ¿Qué dice de esos pocos? Que no han manchado sus vestiduras. Eso han hecho esos pocos. No quiere decir que, en esto no quiere decir que alguien merezca estas vestiduras. Porque a veces pasa que pensamos que merecemos algo. Y no quiere decir que merezcamos estas vestiduras. Es porque al nacer de nuevo es necesario marcar la diferencia en el área espiritual. No podemos seguir. Usted imagínese cuando llegó el hijo pródigo y en medio de estar con el padre y con todos, él seguir en su misma condición. ¿Sería valedero? Hoy en un colegio hay identidad por medio de su uniforme. En un hospital hay identidad. Algo que los identifica. Entonces, delante de los ojos de Dios, aún, escúchenme bien, las vestiduras espirituales te identifican delante del diablo. Para poder decir, el diablo con este no. Este guarda sus vestiduras. Entonces, era necesario, no es que este merece, no. Este no puede seguir en esa condición. Vamos a vestirlo, vamos a cambiarlo. Los que caminan con Dios durante su vida, durante toda su vida, son dignos de caminar con Dios después de su muerte. Eso es lo que permite esas vestiduras. Si tú y yo caminamos guardando esas vestiduras durante nuestra vida, eso nos hace dignos de caminar con Él después de la muerte. Estar una eternidad con Él. Pero, escúchenme bien, porque sabemos lo que significa la palabra digno delante de Dios. Y la palabra digno hacia Dios habla de que Él es merecedor, que para nadie más. Él es el único digno. Pero aquí, ser dignos de caminar con Dios no es que merezcamos. Es que nos hace personas competentes y calificadas en medio de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, tú y yo somos personas competentes y calificadas. Nosotros debemos luchar por buscar un equilibrio en el Dios fiel que maneja la balanza. Hay una balanza. En el Antiguo Testamento, en los profetas menores, hay explicaciones sobre la balanza.
Y nosotros debemos buscar el equilibrio. Usted no puede estar muy abajo, pero tampoco puede pretender estar muy arriba. El equilibrio genera la igualdad delante de los ojos de Dios. Entonces, axios, personas competentes, personas que con el tiempo son personas calificadas, personas que por su conducta, esto es tener las vestiduras, que por su conducta digna y paciente, o sea, una conducta competente y paciente, los hace ser buen cristiano. ¿Qué es lo que te hace a ti ser un buen cristiano? No es la lana blanca, no son las pepitas de oro, no son las industrias, no es nada de lo exterior. Lo que te hace ser un buen cristiano o poder decir o definir que tus vestiduras están blancas, limpias y te preocupas por eso, es tu conducta. Una conducta aquí y una conducta notoria hacia los demás. Porque aquí puedes estar pensando una cosa, pero físicamente te puedes estar comportando de otra manera. ¿Qué dice Mateo capítulo 3 versículo 8? Mateo capítulo 3 versículo 8. Y esto lo hablamos y lo explicamos cuando hablamos del arrepentimiento. Esto es lo que determina cómo están nuestras vestiduras. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. A medida que nosotros vamos haciendo frutos dignos de arrepentimiento, esa es la constancia para que cada uno se evalúe y se analice de cómo están sus vestiduras. ¿Por qué nos preocupamos más? O a veces pasa como aquí en Sardis, le damos más importancia. ¿Cuántos quisieran poder ver el corazón de las personas? ¿No quisieran poder tener ese poder, esa facultad? Mirar, analizar. Y yo digo, gracias a Dios, solamente Dios tiene eso. Solamente Dios lo puede hacer. ¿Qué dice el versículo? Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. No han manchado, no se han dejado contaminar por las riquezas, por lo que hace el otro, por lo que quiere el otro, sino que viven preocupados por estar en obediencia, bajo sujeción, en santidad, y no vivir a su manera, como le parece. Ahora imagínense en que el hijo pródigo llegó a donde el padre. El padre dijo: tráiganmele vestido nuevo, tráiganle calzado, coloquen un anillo en su mano. Y que él hubiera dicho: no, padre, no se moleste, yo me quedo así. Como que no tiene que haber un cambio. Y ese cambio debe ser notorio. Que no han manchado sus vestiduras. No las han manchado. O sea, ya se las habían puesto, pero se guardaban para no mancharse. Luchaban, peleaban la buena batalla. Y andan conmigo. Dos cosas: no manchar sus vestiduras y, andarán, porque no dice andan, sino andarán conmigo. Habla de un futuro. Pero no han manchado, habla de un presente. O sea, hoy lucha por no manchar tus vestiduras.
Mañana, cuando estés en el presente, si Dios lo permite, lucha por no manchar tus vestiduras. Y si tú no manchas tus vestiduras, andarás con Cristo. ¿Andarás en qué? En vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque el Señor te va a pasar revista. El Señor te va a mirar. A ver si tú eres, ¿qué dice ahí la última palabra del versículo 4? Digno. Tú no determinas eso. ¿Quién lo determina? Jesús. A veces decimos, no, yo soy digno, yo merezco. Hermano, eso lo determina Cristo. En algún momento, recuerdo aquí, hicimos una obra de teatro en donde se hizo una representación de la novia de Cristo. Bueno, una hermana se colocó un vestido de novia muy bonito, entró danzando, estaba alguien que representaba a Jesús esperándola, el sonido de la música de fondo, un momento muy bonito. Y se veía así a simple vista muy llamativo. Pero cuando el Señor fue a mirar si era digna, se dio cuenta, allá había una manchita. Algo que como que entre los prenses, los de utilería le habían guardado. Esta es la manchita. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Una iglesia sin mancha y sin arruga. A veces hay cosas escondidas. A veces hay cosas que no queremos mostrar, que no queremos presentar delante de Dios, pretendiendo que Él no lo sabe. Y llega ese momento en donde el Señor la rechaza, le dio la espalda, algo así sucedió. Y me acuerdo que ese día hubo una administración muy bonita, porque verdaderamente todos nos imaginamos ese momento. ¿Usted ha pensado cómo sería el momento que el Señor le diga a usted que usted no es digno? O sea, no sé. A mí se me entrecorta la voz de poder pensar que el Señor me diga, no es digno, por una manchita que de pronto a veces no nos parece insignificante, que nos parece insignificante. No, pero no pasa nada. Esto es para aquellos que dicen no pasa nada, aquellos que quieren llevar su vida a su manera, que aunque el Señor les ha dicho pónganle vestido nuevo, ellos han dicho no, tranquilo, déjeme, yo mismo busco qué ponerme, yo miro cómo vestirme, y rechazan y pretenden estar a su manera, como Él quiere. Dignos, necesitamos pensar en eso. ¿Cuál va a ser nuestra condición delante de Jesús? Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas nuevamente, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ay, Señor, ¿cómo así? ¿Se puede borrar? Los que viven muy pendientes a las transmisiones, a los cultos, bueno, en algún momento dimos la enseñanza y se acuerdan que se habla por ahí muy frecuentemente, y es algo que es un tema de controversia: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Ese es un tema de controversia. Y aquí dice algo, ¿no? Y borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, borra el nombre, ya no está Pepito Pérez. ¿De qué le sirve a Pepito Pérez decir yo estuve inscrito en el libro de la vida? Estuve, tiempo pasado. ¿De qué sirve ser de la familia de los hermanos Abba? Es que yo oraba, es que yo me congregaba, es que yo cantaba.
es que yo visitaba, es que yo, todo a tiempo pasado. ¿De qué sirve eso? Ay, es cuando yo tenía, es que cuando yo hacía, es que no, hermano, viva su presente en el Señor. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Está a tiempo presente. Es una promesa para los que vencieren, para aquellos que están dispuestos, para aquellos esforzados, vestido de vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Algo muy redundante, ¿no les parece? Es lógico que si se habla de estar vestido, ¿de qué es? De vestiduras. Pero es muy redundante la frase, vestido de vestiduras. Eso sí, hace un énfasis en el color de las vestiduras. Esto que parece una redundancia, no solo está hablando aquí de vestir, sino habla, y lo que está dando a entender es que será cubierto totalmente, envuelto totalmente. Este verbo da a entender que todo el ropaje que cubre a la persona es de un blanco espléndido, pero es cubierto totalmente. O sea, no va a quedar algo sin cubrir en tu vida. Es cómo debe ser y cómo nos está dando a entender que debe ser nuestra vida, totalmente entregada al Señor. No podemos dar lugar al diablo, no podemos decirle al Señor, esta área de mi vida sí te la entrego, esta no. Porque de pronto ahí queda una mancha o una arruga, y estaríamos descuidando algo muy importante en nuestras vidas. De pronto seríamos como el pastor, ¿no? Que tiene nombre de que vive, pero ¿cómo estaba? Muerto. Y hasta chistoso el nombre. ¿Cómo es que se llama? ¿Sósimo? Imagínense, no es muy bonito el nombre, pero el significado, pues, yo soy el que vive. Pero olía a muerto. Entonces, la pregunta es, ¿tú quieres ese blanco espléndido? ¿Tú anhelas que el Señor cubra en la eternidad de vestiduras blancas? Totalmente. Ahorita nosotros estamos guardándonos para Él. Estamos luchando por conservar en medio de tanta dificultad, de tanto pelear la buena batalla, de tantos momentos de debilidad, tristeza. Las cosas no son como esperamos, pero hemos perseverado, hemos avanzado, hermanos. Y yo pienso que si nos esforzamos otro poquito. Yo oraba al Señor hace días y yo corría a donde mi esposa y le dije, el Señor me acaba de decir que falta humillación de su iglesia. Falta humillación, pero no de la iglesia del vecino. No. Hablaba a nosotros. Les cuesta humillarse. Les cuesta humillarse. Todos caminan así. ¿Usted ha visto un pobre que cree que tiene y no tiene nada? Que vive de apariencias. Cuando hemos ido a algunos barrios allá altos y uno ve que bajan así, pero pispos, huelen a rico, y uno los ve y uno dice, esos zapatos son de 300,000 y un celular más caro que el de uno. Que no se humilla delante de nadie, aún
mirando, porque ellos van mirando la condición que están dejando atrás. Y así lleve la ropa que lleve, esa sigue siendo su condición. Ahora, la pregunta ¿es mala esa condición? No es mala. Lo malo es lo que hace la persona con su condición. Eso es muy triste ver una persona de bajos recursos criticando a un millonario. Pero ¿qué se cree? No se cree, es. Ese Bill Gates no se las pica de nada, sí se las pica de algo. Es. Pero entonces, hermanos, llévese esto en su corazón hoy. El Señor necesita que su iglesia, casa de oración, se humille. Y bajo la humillación vienen muchas cosas más. O sea, humillarse no es solamente que yo me arrodillo. Humillarse no es solamente decir, no, yo oro en mi casa. La humillación es algo, investigue, averigüe. Les dejo esa tarea. Y que le pregunten al Señor, como iglesia, corazones endurecidos, corazones que de pronto le dicen, no, Señor, déjame, yo hago esto a mi manera. Tranquilo que yo leo la Biblia y aquí yo entiendo esto. No. ¿Por qué tenemos que hacer lo que dice el pastor? Bueno, no haga lo que dice el pastor, haga lo que el Señor le dice al pastor que les diga a ustedes. Humillación, humillarse. Ayer fui a hacer una visita. Me salí triste pero alegre. Alguien se fue de acá. Alguien se fue con su familia. Y bueno, uno ruega a veces. Uno a veces ruega, uno a veces deja las 99 y se va detrás de la que tiene que ir a buscar. Y es triste ver que tanto rogar, pastor, es que usted no cree en esto, pastor, tal cosa, pastor, no me parece, pastor, usted no tiene la verdad. Y alguien se acerca y me dice, pastor, llame a tal familia, por favor. Ellos necesitan una palabra, ellos necesitan oración. No le voy a dar especificaciones, me dice, pero por favor búsquelos, llámelos. Hermanos, uno piensa que son cristianos maduros. A mí no me importa que estén acá. Si me dicen que se va, ¿qué se imagina uno? Se van a ir a congregar a otro lugar. Es la esperanza que uno tiene en el corazón. Que no se van a quedar por allí como ovejas sin pastor, ensuciando sus vestiduras. Pero no, simplemente agarran excusas, toman excusas, buscan a su parecer para alimentar lo que hay dentro de sí, para hacer lo que quieren. ¿No le ha pasado eso? ¿Usted qué cree que una persona que sea infiel y diga ser cristiano, qué tipo de mensajes escucha? Una persona que no obedezca en algún área de su vida, ¿qué tipo de mensajes escucha? ¿Para qué? Para alimentar lo que hay dentro de sí. Cuando llega el momento en que le hablan de su pecado, salen, no quieren. Y es que ¿por qué si el otro pastor no me decía nada? Bueno, pues yo no les estoy diciendo nada. ¿Quién es el que está hablando?
El Señor está reclamando por las vestiduras que Él nos entregó a cada uno de nosotros el día que tú y yo tomamos la decisión de arrepentirnos, que llegamos como el hijo pródigo, sucios, vueltos nada, arrepentidos de haber destruido nuestra vida, y Él nos recibe con sus brazos abiertos. Esas vestiduras, yo no le he dado vestiduras a nadie. Pero ¿por qué se convierte el pastor en el malo? Y ahí, miren, ahí hay una brecha. Cuando pensamos que no debemos hacer lo que el pastor dice. La Biblia da la facilidad de que usted tome sus propias decisiones. La palabra de Dios da la facilidad de que usted lo haga todo por amor. Aquí no manipulamos a nadie, ni amedrantamos a nadie, que si usted no viene, que le pasa esto, que lo que le está pasando es por tal cosa. No, usted mismo es dueño de su vida. Usted mismo se analiza, usted mismo analice cómo están sus vestiduras, si las ha cuidado o no. ¿Y en qué se lavan las vestiduras? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que han lavado sus vestiduras ¿en qué? En la sangre del Cordero. Eso está contrapuesto, ¿no? Vaya, meta algo blanco en sangre. Pero eso es lo que hace Jesús. Algo que tú y yo no entendemos. Y debemos pelear la buena batalla en medio de este mundo. ¿Cómo está el blanco de tus vestiduras? ¿Y qué significa estas vestiduras? La participación de la gloria de Cristo resucitado. La participación de Cristo, la participación de la gloria de Cristo resucitado como premio con que Dios, otra redundancia, con que Dios premia una conducta inmaculada. ¿Con qué premia Dios una conducta inmaculada? Con unas vestiduras blancas. ¿Y qué son las vestiduras blancas? Esa participación de Cristo resucitado en tu vida y en mi vida. El poder aceptarlo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Cristo resucitado? Porque nos imaginamos, ¿cierto?, ese Cristo ascendiendo, o nos imaginamos a Cristo diciéndole fue a Tomás, no, porque me viste, creíste. Y es eso, que como no está muerto, tenemos un Dios vivo, un Dios que habla, y alguien que debemos obedecerle. La participación de la gloria de Cristo, pero Cristo resucitado en tu vida y en mi vida. Alguien, el que vive y reina por los siglos de los siglos, queriendo gobernar tu vida y mi vida. Ahora, ¿cuántos permiten que esa gloria se haga partícipe? Todos decimos gloria a Dios. Ay, anhelo la gloria de Dios en mi vida, pero no queremos obedecerle. Algunos dicen, no, la gloria de Dios llenó mi casa, pero caminan en desobediencia. ¿Cómo actuar Dios en algo que no es digno de Él? ¿Cómo Él va a utilizarnos? ¿Cómo nos va a dar ese premio? Es por tu conducta. Escúchame bien. No permitas que tu mente te juegue una mala pasada. Acuérdate que la batalla espiritual está en nuestras mentes. Es que yo pienso, es que a mí me parece que no. Inclusive a veces tenemos textos, ¿no? Es que yo pienso tal cosa porque la Biblia dice. Mire, hoy fui por el boletín de mi hijo. Me gusta utilizar ejemplos que podamos entender.
Nunca había visto yo lo que pasó hoy en ese colegio. Siempre se para el coordinador y nos da una bonita cátedra de obediencia y de sujeción al colegio. Siempre. Maravilloso lo que él habla. Pero yo tenía mi espinita. Yo tenía ahí una espinita, una cosita ahí, y yo venía de la reunión y yo le decía, no, mi amor, es que mire, él es, al comienzo hasta me caía mal. Así no me cuadraba mucho el hombre porque se veía muy altivo, muy arrogante. Pero cuando escuché su primer discurso dije, no, este es. No sé qué hay en su corazón, pero como coordinador es bueno. Pero había algo que a mí no me cuadraba. Él defendía a sus maestros a capa y espada. No puede ser posible. Mis maestros no odian a sus hijos, a ninguno. Si su hijo va a su casa y le dice, es que el profesor me lleva la mala, es que le caigo mal al profesor, es que el profesor me la tiene montada, mentira. Y yo decía, no. Uno se gana la mala reputación. ¿A cuántos tuvieron un profesor que le llevó la mala? Yo, ¿cierto? Y no era porque fuéramos los mejores, pero por ahí tuvimos el de inglés, de matemáticas. Ahí estuvo. Y yo decía, no, ese profesor debería dar el beneficio de la duda, ¿cierto? Y yo decía, ¿será que aquí el único reprimido soy yo? Y yo me bajaba pensando y llegaba yo aquí y me decía mi hijo, papi, es que el de educación física me lleva a la mala. Y es que y un día me di cuenta porque nos lo encontrábamos todos los días y él no me saludaba ni saludaba a mi hijo que iba al lado mío. Él con el uniforme, yo iba a llevarlo y nos encontrábamos y yo decía, sí es cierto, le lleva a la mala. Y aquí en Santa Marta que son tan saludables, ¿no? Uno va en el bus y se sube un pasajero y buenos días. Aquí el cachaco suda para saludar. Aquí nos toca aprender. Bueno, hoy otra vez el coordinador su discurso bonito. Y alguien levantó la mano. ¿Por qué? Porque es que ya hoy muchos estudiantes les decían, perdió el año. O sea, no cuidó sus vestiduras durante el año. No cuidó lo que tenía que cuidar. Y va a llegar el momento, hermanos, donde las cosas salgan a la luz. De pronto muchos hijos le tienen escondido a su papá y llegan a la casa como que demostrando que en el colegio son los mejores. Pero en el momento de mirar los resultados, entonces claro, se paró algún padre de familia y yo pienso, y alzó la voz y ¿saben qué pasó? Todo eso le echó el agua sucia a los profesores, al coordinador. Toda el área directiva fue mala en ese momento. ¿Y saben qué hicieron los padres? Absolutamente todos aplaudieron al papá. O sea que yo no era el único que tenía mi guardado. ¿Pero por qué? Yo les aseguro que el hijo o la hija de ese papá perdió el año. Que si no, no hubiera peleado. Y se para otra, y se para otra. Y él empezó a darle la palabra al uno y al otro y se nos formó 3-2 y el rancho ardiendo. Y empezaron a hacerse en grupos. Sí ve que lo que yo le decía tenía razón. Y es que no sé qué, y es que este colegio y el coordinador ya, tierra trágame. Bueno, el Señor me guió a ponerme de pie. Y yo fui y le dije yo, señor coordinador, le toca que pare con esto, porque si no lo van a linchar. Sí, señor. Sí, eso hasta la voz entrecortada. Claro, y bueno, ya, esto se nos va a convertir, no sé qué, pasen a sus salones. Pero todos tenían algo en su corazón. Así sus hijos hubieran pasado el año.
Todos, de alguna manera. ¿Saben por qué? Porque no somos perfectos. No somos perfectos. Ustedes no pueden pretender que porque el pastor es pastor nunca se va a equivocar o nunca va a cometer un error. Y piense cuál sería su actuar si yo cometiera un error. Tampoco pretenda usted defender a su hijo 100% como que su hijo es bueno, porque no conocemos los corazones de ellos. Mire, si nuestros hijos son bien tremendos estando nosotros, ¿cómo será cuando usted, que es el polo a tierra de sus hijos, no está? Pero en medio de todo eso, debes conservar tus vestiduras blancas. Blancas. Blancas en medio de tantos errores. El blanco bíblicamente es símbolo de victoria, de paz, de pureza, de santidad, de alegría, de gozo, de confianza y de obediencia. Para tener todo esto, teniendo todo esto, estamos seguros que nuestras vestiduras son blancas y están guardadas. Obediencia, pureza, la santidad. Mire, y ahí faltaron cosas que yo le hubiera colocado, pero sé que todo viene implícito ahí. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vestiduras blancas, y no borraré su nombre. ¿Por qué habla y hace como esa comparación de no, o sea, vestiduras blancas y no borrar su nombre del libro de la vida? Porque acuérdense que Dios no quiere una iglesia manchada ni con arrugas. Él no quiere eso. Entonces, si hay mancha y si hay arrugas, quiere decir que no está en el libro de la vida. Automáticamente. Esas manchas, en toda nuestra vida cristiana, las vamos borrando. Si hay alguna mancha, tienes que irla. ¿Sí saben que constantemente nos encontramos manchas? Hoy por medio de la palabra. No sé, estoy desobedeciendo en esto o en aquello, o yo pensé que era así, pero bueno, ahora vamos a enderezarnos, ahora vamos a corregirnos. Y tú vas limpiando tus vestiduras poco a poco, las vas cuidando, y así nos confesará. ¿Por qué? Él nos va a confesar porque somos dignos. Y esto solamente se lo está diciendo a una iglesia. Y termina diciendo: el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu le dice ¿a quién? A las iglesias. Las iglesias están en peligro, hermanos. Las iglesias, hay un peligro inminente en las congregaciones. Y no se imaginan, hermanos. No, la gente no se le pasa la película por su mente, por sus ojos, para ver el peligro en el que se encuentra. De todo en lo que se ha convertido, de todo en lo que se hace, y nadie hace y dice nada. Y estas 7 iglesias son la comparación de lo que hoy en día se ve. De 7 iglesias, solo a 2 no las exhortó. Solamente 2 vivían correctamente bajo la voluntad de Dios, pero las otras 5, y uno pareciera que esta de Sardis dice: no, pero no era mucho, solamente su ropa blanca. Imagínense, si no tenía sus vestiduras blancas, ¿cómo estaban? Pero ¿cómo llegaban? Vestidos de la mejor manera, con la ropa más costosa.
pero no se preocupaban por lo más importante, lo espiritual. Lo espiritual. Eso, la historia del hijo pródigo tiene mucha tela para cortar. No se trata de que solamente llegó y se arrepintió, que es lo que nos han enseñado, sino qué le tocó hacer a él, a qué le tocó someterse. Cuando el padre le dijo, pongan un anillo en su mano, no en el dedo, en su mano, calzado, vestido. Claro, había un motivo de gozo en el padre, pero había un hermano envidioso. Había un hermano que, aunque se quedó disfrutando de las bendiciones, se llenó de envidia en el momento que apareció el pecador. En vez de él alegrarse porque llegó su hermano arrepentido, porque estaba recibiendo salvación, qué gozo y qué alegría, buscó a ver si le hacía la vida imposible. Y eso es parte de la humillación a Dios. Eso es el parte de humillarnos. ¿Qué actitud tenemos frente a las personas? Cuando yo no me sujeto, no puedo decir que estoy humillado delante de Dios. Ahora, habla de sujetarse a las autoridades puestas por Dios. Imagínense, hasta el presidente ha sido puesto por Dios. Así no nos gusta el presidente, Dios lo permitió. ¿Y qué debemos hacer? Sujetarnos, humillarnos bajo su poderosa mano. Que a algunos les duele, a algunos les queda fácil, pero hay otros que su orgullo, no sé qué puede haber en los corazones, pero que sea el Señor obrando. Ya les dije, ¿no? El próximo año viene un mover del Espíritu Santo, pero de esos maravillosos. Y hace poco estaba orando y mirando un estudio en la Biblia y el Señor me decía, pero dígales que no es de esos de que se van a caer. Dígales que no es de esos de que se van a caer. Que no se imagina lo que va a ocurrir en la vida de la persona que se disponga. Va a ocurrir algo en nuestro interior que ni siquiera nosotros lo vamos a entender, porque va a haber un mover del Espíritu Santo. Ya tenemos su palabra. Este año fue ser hacedores. Hacedores. Comimos Biblia de una manera que no nos gustó. El alimento de este año fue ¿qué? Lechuguita, auyamita para el pastor. Eso que no nos gusta, pero que sabemos que nos alimenta. Eso que nos incomodó. Y ahora el Señor nos va a guiar, el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a convencer, nos va a llevar a mover. Abre tu boca que yo la llenaré. A un mover, a una cosa impresionante de llevar su palabra. Yo le digo, Señor, yo quisiera que sucediera lo que sucedió con Pedro. ¿Ustedes saben quién era Pedro? ¿Y qué pasó cuando vino el Espíritu Santo en él? Él fue y predicó y se convirtieron. Hoy en día se resalta más lo de parece que están llenos de mosto que Pedro. No, es que el Espíritu Santo y pim, pum, pim, pum, 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 pum. Bueno, y de los que se cayeron, ¿cuántos han predicado? ¿Cuántos han invitado? ¿Cuántos? Tiene que haber algo, hermanos. Algo. Pero tenemos que desearlo todos como iglesia. Todos. Que no vayamos a ser espectadores. Todos desearlo como iglesia. Tiene que haber hambre por la presencia del Espíritu Santo. Tiene que haber un deseo, un anhelo ferviente en nosotros. Que nadie se quede. Que nadie se quede, hermanos.
Estábamos entregando algunos reportes. Ya el año se acabó. Y en medio del reporte minucioso, ahorita yo le comentaba a la hermana Alicia, y aquí decimos, ay, los mismos otra vez. Sí, los mismos otra vez. Pero imagínense que los mismos se están manejando más o menos 50, 60 niños. Los mismos 60 niños. Pero entonces muchos no lo ven, porque venimos aquí los mismos. El trabajo es poder traer esos 60 niños, buscar cómo llegarle a los padres. Se denominan campos blancos, pero ¿saben qué se está haciendo? No se imaginan lo que se está haciendo. Se está preparando una nueva generación. Cuando uno se gana a alguien de 20, bueno, de 30, 40 años, se está ganando, un ejemplo, si vive 80, se está ganando 40 años en el evangelio. Pero si uno se gana a un niño, se gana toda una vida en el evangelio. Ay, los niños, hermano, los niños. Yo no lo entendía. Ya, nada, niños ¿para qué? Decía yo, si los niños no diezman. Cuando era uno de esos falsos, ¿no? Y me enseñaban teología y me enseñaban en el instituto. Y yo, no, pero es que ¿por qué? Que los niños, ¿qué importancia tienen? Hasta que un día la maestra me sacó así tanto el enojo, porque me dejaba tareas y trabajos para guiarme a entender la importancia de los niños. Y yo le dije, pues porque yo tenía metido que la idea era llenar esto, porque entre más lleno, pues más plata. Es que los niños no diezman, le dije yo así. Y me volteé a ella a mirar y me dice, ¿qué está diciendo usted? Bueno, gracias a Dios, hoy lo entiendo. Vale más el alma de ese niño que diezme. Estamos preparando una generación. Que Dios nos permita seguir avanzando, seguir creciendo. Que esos niños tengan sus vestiduras puestas. ¿Y quién se la va a poner? Diga yo. No, porque ¿cómo se lava uno? Dice Efesios. Por el lavamiento de la palabra de Dios. Colóquese sobre sus pies. ¿Cómo están tus vestiduras? Yo quiero que nosotros seamos de esos pocos. De esos pocos. Yo leo las 7 iglesias y yo digo, Señor, ¿dónde estamos? ¿Cuál de todas estas? Me confronta mucho donde Él le dice a la de Éfeso, ¿has dejado tu primer amor? Lo más importante. Padre y Dios de gloria, gracias una vez más por tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Llenamos tu trono de alabanza. Gracias, Señor, porque cuando llegamos del mundo llenos de pecado, llenos de suciedad, siendo desobedientes, siendo rebeldes, tú nos recibiste con los brazos abiertos. Tú mandaste a que nos pusieran un vestido espléndido, un anillo en nuestra mano. Tú mandaste, Señor, a poner un nuevo calzado para que tomáramos un nuevo camino, para que aprendiéramos a caminar y ya no camináramos más por esos caminos de perdición, de suciedad, de pecado, sino empezar a ir por ese camino angosto que tú tienes preparados para los que te aman. Un día, Señor, estábamos en el mundo sumergidos, no solamente llenos de pecado, sino practicando el pecado. Éramos practicantes, lo hacíamos, Señor. Muchos dañaron hogares. Aparte de dañar su vida, aparte de haber perdido el tiempo, Señor,
Hubieron hogares, vidas destruidas. Vemos como el hijo pródigo, Señor, dañó su vida viviendo perdidamente. De pronto tu palabra no nos especifica cuánto tiempo él duró allí sumergido desde el día que tomó la decisión de irse de tu lado. Pero sí vemos la consecuencia y vemos cómo desperdició el tiempo, vemos cómo dañó su vida. Vemos, Señor, no nos imaginamos cómo pudo haber llegado su corazón destruido, destrozado, lleno de heridas, traicionado. Él mismo se fue al mundo a buscar todo eso, pensando que era más importante lo que el Padre le podía entregar, eso material, que permanecer al lado tuyo, Señor. Muchos solamente vienen porque desean algo de ti y no te desean a ti. Él perdió su tiempo, él dañó su vida, manchó sus vestidos, dañó todo ese maravilloso proceso que tú habías hecho con él hasta ese momento. Muchos llegan a las congregaciones, muchos llegan a los pies de Cristo. Tienen procesos de años, meses, no lo sé, pero por alguna razón ellos mismos detienen su proceso y se van, Señor, al mundo. Se van, Padre eterno, a ensuciar sus vestiduras. Piensan que eso que el Padre les entrega es para ir a dañar sus vidas. Y cuando llegan, cuando tienen que regresar, porque pareciera, Señor, que aunque ellos se endurecen su corazón, yo sé que para él no fue fácil tomar la decisión de volver, pero lo hizo, que es lo importante. Y hoy muchos quieren volver a casa, hoy muchos quieren volver al Padre, pero de pronto por miedo a lo que va a decir ese hermano que critica, que señala, que juzga, no lo hacen. Por miedo a eso. O de pronto, Señor, tanta altivez en su corazón, porque un día se fueron altivos, un día se fueron arrogantes, y hoy su orgullo no les da para regresar al Padre. Señor, hoy oramos por aquellos que se han ido, pero oramos por los que hemos permanecido, para que nos dé la sabiduría, el conocimiento y el amor necesario para recibir a aquellos que vuelven, para recibir a aquellos que toman la decisión de arrepentirse, para recibir correctamente, Señor, y ser parte de la celebración que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Señor, que no seamos como ese hermano, pero tampoco ser como el pródigo. Ayúdanos a ser, enséñanos a ser como esas pocas personas que estaban en Sardis, que no mancharon sus vestiduras, que quieren caminar contigo en vestiduras blancas, como esos pocos en Sardis que son dignos para ti, Señor. Queremos ser de ellos. Queremos ser como ellos, inclusive, Señor, si podemos mejorar nuestra vida espiritual, ser de ejemplo para otros hermanos, ser de ejemplo para otras congregaciones, caminar en unidad, caminar, Señor, unánimes, juntos, en las cosas más simples, no vivir un evangelio aislado. En cada hogar, en cada familia, cada uno a su manera. Tu palabra dice que por la unidad nos van a conocer como iglesia. Y dice tu palabra que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿cómo nos vamos a manifestar si no somos capaces de unirnos para lo más sencillo, Señor, que es una oración, congregarnos, adorarte? No somos capaces, porque muchos han endurecido su corazón,
porque muchos han manchado sus vestiduras y deberíamos de cuidar nuestras vestiduras unos a otros, aconsejarnos, orar y mantener la unidad como esos pocos. No sabemos cuántos eran esos pocos, 10, 15, 20. Me imagino que esos pocos era conforme al número general de esta congregación, pero eran pocos, Señor. Queremos ser de esos pocos, Padre. Queremos ser agradables a ti, dignos para ti, llenos de ti. Que nos preocupemos, Padre eterno, por no manchar esas vestiduras que tú nos has dado. Que nos preocupemos más por lo espiritual, por lo interno, que por lo externo. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.